El momento en que mi ex miró al juez directamente a los ojos y le dijo: «Ella es inestable. Le miente a nuestra hija. Quiero la custodia completa». Sentí que el aire salía de mis pulmones. Lo dijo tan tranquilamente como si estuviera afirmando un hecho. Y la jueza parecía creerle. Quería hablar. Quería gritar, llorar, explicar algo, pero no salía nada. Me senté allí, con el corazón acelerado, congelada en esa dura silla del tribunal, mientras el hombre que solía decirme que me amaba me pintaba como un peligro para la única persona que amo más que a nada, mi hija. Mila se sentó detrás de mí, sosteniendo la mano de mi madre. Ella solo tiene 7 años, pero observaba todo, con sus grandes ojos marrones fijos en los míos. Ella podía verlo. Ella podía sentirlo. Me estaba ahogando y nadie me tiraba una cuerda. Damon, mi exmarido, llevaba un traje azul marino como si estuviera a punto de dar una charla TED. Tranquilo, suave, perfectamente ensayado. El mismo hombre que solía gritarme en el auto por haber pedido comida para llevar equivocada, ahora estaba sentado frente a un juez y parecía la imagen de la responsabilidad. Él era encantador. Él siempre lo había sido. Ese era el problema. El juez me preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Abrí la boca, pero lo único que salió fue una respiración temblorosa. Mi abogado me miró y guardó silencio. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Mis manos temblaban. Estaba a punto de perder a mi hija y sentía que nadie podía ver lo que realmente estaba sucediendo. Entonces oí una voz pequeña, clara y firme detrás de mí. «Señoría, traje un vídeo del teléfono de papá. Creo que deberías verlo». Todo se detuvo. La galería giró. El alguacil parecía confundido. El rostro de Damon perdió el color. Y por primera vez esa mañana, el juez Armón pareció sorprendido. Mila se puso de pie, todavía sosteniendo su tableta escolar rosa en ambas manos. Ella no estaba llorando. Ella no tenía miedo. Parecía más valiente de lo que la había visto jamás. Ella caminó hasta el frente, pasó los bancos de madera, pasó al hombre que intentaba alejarla de mí y le entregó su tableta al juez. Ni siquiera sabía que lo tenía consigo. No sabía lo que grabó. Ni siquiera sabía que ella sabía cómo grabar en el teléfono de Damon, pero sabía que algo acababa de cambiar. El juez tomó la tableta. «¿Qué es esto?», ella preguntó. La voz de mamá era suave pero segura. «Desde el fin de semana pasado, papá dijo esas cosas cuando se suponía que yo debía estar durmiendo, pero no lo estaba. Lo escuché y estaba realmente enojado. Y pensé, si no le creyeras a mamá, tal vez le creerías a él». Mi corazón se abrió de golpe. Mi hija había hecho lo que yo no pude. Ella se puso de pie. Ella dijo la verdad. Y de repente la sala del tribunal, el lugar donde me sentía más pequeño, le pertenecía. Antes de la sala del tribunal, antes de la demanda y del silencio y de la mirada fría del juez, antes del vídeo, solo estábamos nosotras, Mila y yo. Nuestro apartamento no era grande. Tenía 2 dormitorios, un baño y el tipo de suelo que crujía cada vez que lo cruzabas después de las 10 de la noche. Pero a Mila no le importó. A ella le encantó. Ella lo llamó nuestro nido. Ella dijo que las cortinas rosas de su habitación hacían que pareciera el interior de una nube de algodón de azúcar. La mayoría de las noches se acostaba en su cama con su pingüino de peluche, Pepper, y me pedía que le leyera 2 cuentos en lugar de 1. Yo siempre dije que sí. Trabajé desde casa como diseñador gráfico independiente y el sueldo era justo lo suficiente para mantenernos a flote. Mi madre, Caroline, vivía a unas cuadras de distancia y me ayudaba a cuidar a Mila cuando tenía plazos de entrega. Ella es el tipo de madre que no siempre dice lo correcto, pero siempre aparece. Ella traía lasaña sin avisar, limpiaba mi baño cuando yo no estaba mirando y me decía: «Lo estás haciendo mejor de lo que crees, Talia». Y por un tiempo le creí. Mila tenía 7 años, era inteligente, bondadosa y observadora de maneras que incomodaban a los adultos. Ella hizo preguntas que te hicieron pensar 2 veces antes de mentir. Una vez me sorprendió llorando en la cocina a altas horas de la noche y no dijo nada. Ella simplemente trajo su manta y la envolvió alrededor de mis hombros. Ese era el tipo de niña que ella era. Nuestra cosa favorita fue el tarro de la verdad. Comencé cuando Damon y yo nos separamos. Le dije que cada vez que tuviera una pregunta o quisiera hablar sobre algo confuso o aterrador, podía escribirlo y ponerlo en el frasco. Leíamos una nota juntos cada noche. Algunos eran tontos. ¿Por qué la gente ronca? Otros cortan profundamente. ¿Papá dejará de amarme si me quedo contigo? Le dije la verdad. Siempre, no importa cuánto duela.
El divorcio no había sido limpio. Damon quería el control más que la custodia. Aceptó la custodia compartida en el papel, pero en la práctica presionó para conseguir más. Él cuestionaba cada decisión que tomaba como madre, criticaba lo que le daba de comer, se quejaba si la recogía 2 minutos tarde y, durante los fines de semana, Mila llegaba a casa retraída y callada. A veces no me hablaba hasta el martes. Lo planteé en el tribunal, pero Damon sabía cómo presentarse. Era un exdeportista universitario convertido en ejecutivo de ventas, del tipo que hacía reír a la gente y recordaba el nombre de todos. Llevaba la confianza como una segunda piel. En público, todo él sonreía. En privado, podría enojarse por un jugo derramado o un cargador faltante. He mantenido un registro. Lo documenté todo. Correos electrónicos, mensajes. Tenía una carpeta llena de textos en los que me acusaba de ser inestable, en los que me llamaba con apodos que ningún niño debería oír que su padre dijera sobre su madre. Pero nunca le mostré eso a Mila. Pensé que la estaba protegiendo. Una noche, después de una entrega particularmente tensa, Mila me preguntó si alguna vez me asustaba cerca de papá. Hice una pausa. Ella miró su cereal y dijo, sí, pero creo que no debería decirlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo y me pregunté si le había fallado al no luchar con más fuerza, al esforzarme demasiado en mantener las cosas en paz. Unas semanas más tarde, Damon solicitó la custodia total. Dijo que yo estaba dañando emocionalmente a Miller, que le mentí sobre él y que no podía brindarle estabilidad. Su abogado presentó declaraciones en las que afirmaba que yo era errático, poco confiable y mentalmente incapaz de ejercer la crianza conjunta. Cuando leí esos documentos me temblaron las manos. Tuve que sentarme en el suelo. Caroline se sentó a mi lado, me tomó la muñeca y dijo, «Tienes la verdad». Eso es suficiente. Quería creerle, pero en el tribunal la verdad no se dice a gritos. Está enterrado en la evidencia y distorsionado como estrategia. El abogado de Damon pintó un retrato de una mujer desmoronándose. Mi abogado me dijo que no me emocionara, que no hablara a menos que me lo pidieran, que no interrumpiera. Pero por dentro estaba gritando. Mila lo vio todo. Cada lágrima que intenté ocultar. Cada vez que susurraba, todo va a estar bien. Incluso cuando no estaba seguro de que así sería, no sabía que ella estaba observando tan de cerca. No sabía que ella estaba escuchando. No sabía que ella estaba planeando algo en absoluto. Ella tenía solo 7 años. Pero de alguna manera ella entendió lo que ninguno de nosotros había dicho en voz alta. Ella sabía que la verdad importaba y sabía que el tribunal necesitaba verla con sus propios ojos. La audiencia de custodia fue fijada para el lunes por la mañana. Apenas dormí la noche anterior. Mila se había quedado dormida abrazada a Pepper, su pingüino de peluche, y yo me senté a su lado de su cama hasta el amanecer, simplemente observándola. Sentí mi pecho pesado, como si algo lo estuviera presionando. Sabía que no era solo un asunto legal. Fue una lucha por su vida tal como ella la conocía. Por la única cosa en la que había puesto todo mi ser para protegerla. Esa mañana, mi mamá vino con nosotros. Llevaba su pañuelo de iglesia, aquel sedoso que solo sacaba cuando necesitaba coraje. Creo que ella sabía que ya no me quedaba mucho. Mila llevaba un vestido azul con girasoles y guardaba su tableta escolar en su mochila como siempre lo hacía. Ella no dijo mucho en el coche. Ella simplemente miraba por la ventana, tarareando una melodía que no reconocí. Cuando entramos al juzgado, Damon ya estaba allí. Llevaba el mismo traje azul marino que usó en la cena de ensayo de nuestra boda. Solo que esta vez, no había calidez detrás de su sonrisa, solo cálculo. Su abogado estaba de pie junto a él, con el portapapeles en la mano, perfectamente arreglado, hablando en un tono bajo que parecía ensayado. Damon se giró y me miró, luego a mamá. Él sonrió y saludó como si no pasara nada. Mila no le devolvió el saludo. La sala del tribunal parecía un escenario. Todo pulido y frío. Mi nombre estaba en la lista. Damon también. Pero la persona que estaba siendo juzgada no era solo yo. Era la versión de mí que él había creado en el papel. Cuando entró el juez Armón, la sala se sumió en una tensión silenciosa. Ella era alta, de mediana edad y no perdía el tiempo. Miró directamente al abogado de Damon y dijo, «Puedes empezar». Su abogado inmediatamente comenzó a pintar el cuadro. Describió a Damon como un padre estable. Mencionó su trabajo estable, su casa limpia y sus esfuerzos por proteger a Ma de la imprevisibilidad emocional de Talia. Presentó textos entre Damon y yo sacados completamente de contexto. En uno,
Le dije a Damon que estaba abrumada y agotada. Él lo presentó como evidencia de inestabilidad mental. En otra le pedí que no levantara la voz delante de mí. Eso se tergiversó y se convirtió en una afirmación de que yo era controladora y manipuladora. Me quedé sentado allí mientras la persona con la que una vez había compartido mi vida convertía todo lo que yo había dicho en munición. Damon añadió su propia voz cuando se le pidió. Ella no está bien, dijo tranquilo y sereno. Ella le dice a nuestra hija que yo soy el malo. Ella la confunde. Ella hace que Mila me tenga miedo. No quiero llevármela por despecho. Estoy haciendo esto para protegerla. Protegerla, esa palabra me golpeó como una bofetada. El juez Armón me miró. Señorita Lennox, ¿tiene alguna respuesta? Abrí la boca, pero no salió nada. Las palabras estaban en mi pecho, latiendo por ser liberadas, pero mi voz me traicionó. Mi corazón se aceleró. Mi lengua se sentía pesada. Todo lo que pude hacer fue mirar a Mila, que estaba sentada detrás de mí, con sus pequeñas piernas balanceándose en el banco. Ella me dirigió una mirada que nunca olvidaré, preocupada pero no asustada. Mi abogado se aclaró la garganta y ofreció una respuesta débil sobre mi resiliencia emocional y cómo el agobio es una parte natural de ser padre o madre soltero. No fue suficiente. No arañó la superficie de lo que realmente estaba sucediendo. Nadie mencionó la vez que Damon me maldijo por teléfono mientras Mila estaba en la habitación. Nadie preguntó por qué Mila empezó a acostarse con otros de nuevo después de sus fines de semana. Nada de eso apareció en su versión de la historia. El juez asintió levemente, mientras tomaba notas. Y entonces Damon se levantó de nuevo y dijo: Su señoría, quiero la custodia completa. Creo que mi hija está sufriendo daños emocionales y no creo que la custodia compartida sea lo mejor para ella. Sentí que las paredes se cerraban, mi respiración se acortó, mis manos apretaron los brazos de mi silla. Miré a Mila de nuevo, sin estar seguro de cómo podría protegerla de lo que estaba sucediendo frente a ella. Fue entonces cuando Mila soltó la mano de mi mamá, se levantó y caminó hacia adelante. Ella no pidió permiso. Ella no lo dudó. Su señoría, dijo ella. Traje un vídeo del teléfono de papá. Creo que deberías verlo. La habitación quedó en silencio. La cara de Damon se quedó en blanco. Mi mamá se quedó sin aliento. Me giré en mi asiento, con los ojos muy abiertos. Mila permaneció allí sosteniendo su tableta escolar, con los hombros rectos y la voz firme. El juez Armón la miró. ¿Disculpe? Mila levantó la tableta un poco más arriba. Es del fin de semana pasado. Él no sabía que estaba despierto, pero lo estaba. Escuché lo que dijo y pensé que podría importar. Nadie habló. Ni Damon, ni su abogado, ni el juez. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, sentí que algo cambiaba. Mila había traído más que un vídeo, había traído la verdad a la sala, y todos lo sintieron. Mila estaba de pie en el centro de la sala del tribunal sosteniendo su tableta como si fuera un escudo. Su vestido de girasol parecía de una talla demasiado pequeña, el dobladillo le rozaba las rodillas, pero ella no se inquietó. Ella no miró hacia atrás en busca de seguridad. Ella estaba sola, frente al juez. Traje un vídeo del teléfono de papá, dijo nuevamente. Creo que deberías verlo. El juez Armón miró al alguacil. Tráelo aquí, dijo ella. Mila avanzó unos pasos y le entregó el dispositivo al faraón, quien luego se lo entregó al juez. El silencio se extendió por la habitación como una cuerda tensa. La mandíbula de Damon estaba apretada, sus labios presionados en una línea delgada e ilegible. Su abogado lo miró a él y luego a la tableta, y luego volvió a mirarla. Ninguno de los dos se movió. La jueza giró la pantalla hacia ella y pulsó el botón de reproducción. Por un momento, no hubo nada, solo el sonido del ruido ambiental, el tipo de zumbido distante que se escucha tarde en la noche cuando el mundo exterior se ha quedado en silencio. Entonces vino su voz, fuerte y áspera, no el tono suave y sereno que había usado apenas unos minutos antes en el tribunal. Era inconfundiblemente Damon. Él estaba gritando. «¿Crees que eres muy inteligente, eh? Adelante, intenta contárselo a alguien. Veamos lo que pasa. Terminarás viviendo en algún hogar de acogida y no creerás que tu preciosa madre pueda salvarte». Ella es patética, una silla raspó, un plato tintineó. La voz de Mila, tranquila y asustada, susurró. «Lo lamento». Él la interrumpió. «No respondas. Tienes suerte de que te haya dejado venir. Si le dices una palabra lo juro». El juez hizo una pausa. Ella no dijo nada inmediatamente. Ella simplemente se sentó allí mirando la pantalla congelada. Damon se movió en su asiento.
Su abogado se inclinó, susurró algo rápido y entró en pánico, pero la jueza levantó la mano para silenciarlo. ¿De dónde salió esto? Ella preguntó, con voz tranquila. Mila respondió sin dudarlo. Dejó su teléfono en el sofá. Lo oí gritar. Quería grabarlo. Tenía miedo, pero pensé que si alguien lo oía, tal vez nos creerían a mí y a mamá. Mi pecho se apretó. Mi hija estaba asustada. Ella había elaborado un plan y lo había llevado a cabo con más valentía que la mayoría de los adultos que conozco. Quería correr hacia ella, rodearla con mis brazos y decirle que nunca debería haber tenido que hacer nada de esto. Pero me quedé en mi asiento porque este momento le pertenecía a ella. Damon habló, su voz repentinamente forzada y defensiva. Señoría, esa grabación está completamente fuera de contexto. La estaba disciplinando. Ella se estaba portando mal y ya estaba bien, dijo el juez. Su voz no era fuerte, pero atravesó la habitación como una espada. Damon dejó de hablar inmediatamente. El juez Armón se volvió hacia Mila. Gracias por ser valiente, dijo. Puedes volver a tu asiento. Mila asintió y regresó, sus pasos más lentos ahora, el peso del momento comenzando a notarse en sus hombros. Mi madre la atrajo hacia su regazo y la abrazó con fuerza. El juez me miró. Señorita Lennox, ¿tiene algo más que agregar? Esta vez encontré mi voz. No, su señoría. Creo que mi hija lo dijo todo. La jueza asintió una vez y luego se reclinó en su silla. Cerró los ojos por un momento, luego los abrió y miró al otro lado de la sala del tribunal. A la luz de esta evidencia, solicito una revisión inmediata de todos los acuerdos de custodia. Hasta que eso se complete, se concederá la custodia temporal completa a la señorita Lennox. Visitas supervisadas solo para el señor Blake. Baleif, por favor acompañe al señor Blake fuera de la sala del tribunal hasta nuevo aviso. Damon se quedó atónito. No puedes hablar en serio. Señor, dijo el alguacil dando un paso adelante. Parecía que quería discutir, pero en lugar de eso, Damon se dio la vuelta y salió, con su abogado corriendo detrás de él. Después de eso, la sala del tribunal se vació lentamente, pero permanecimos sentados. Mila estaba tranquila, con la cabeza apoyada en el hombro de mi madre. Finalmente me levanté y caminé hacia ellos, arrodillándome a su lado. Fuiste muy valiente, dije. Ella asintió pero no habló. Pude ver cómo el peso de lo que había hecho la golpeaba ahora. Ella no había dicho simplemente la verdad. Se había enfrentado a alguien que había pasado años enseñándole a permanecer en silencio. Y al hacerlo, lo cambió todo. En el momento en que Damon salió de la sala del tribunal bajo la vigilancia del alguacil, toda la atmósfera cambió. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde todos estábamos conteniendo la respiración. Por fin pude inhalar. No estaba del todo relajado, pero lo suficiente para recordar que todavía tenía una voz en un instante. La jueza abandonó el tribunal poco después de emitir su orden. Su expresión nunca cambió, pero vi algo diferente en sus ojos cuando miró a Mela. Un reconocimiento silencioso, no lástima, no sorpresa, respeto. Recogí nuestras cosas lentamente, mis dedos temblaban ligeramente mientras empacaba el bolso de Mela. Ella todavía estaba acurrucada en los brazos de mi madre, exhausta, pero alerta. Su tableta descansaba a su lado en el banco. La pantalla todavía está oscura después del vídeo. Extendí la mano para cogerla. ¿Quieres venir conmigo? Yo pregunté. Ella asintió y se deslizó hacia abajo del banco. Cuando salimos de la sala del tribunal, la gente nos observaba. Algunos desviaron la mirada rápidamente. Otros aguantaron las escaleras por más tiempo. Una mujer pronunció la palabra valiente cuando pasamos junto a ella. Fuera de las puertas de la sala del tribunal, me arrodillé a la altura de Mila. Mis manos descansaron suavemente sobre sus brazos. ¿Estás bien? Ella se encogió de hombros. Entonces finalmente dije, no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Lo sé, dije. Estoy muy orgulloso de ti. No deberías haber tenido que cargar con eso solo. Ella miró hacia el suelo. No sabía si me creerían. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo hicieron. Porque dijiste la verdad y porque fuiste lo suficientemente fuerte para levantarte cuando nadie más pudo hacerlo. Mila me miró, sus ojos brillaban con lágrimas silenciosas. ¿Eso significa que no tengo que volver a la casa de papá? La atraje hacia mis brazos, sosteniéndola tan fuerte como pude sin romperla. Estás a salvo. Eso es lo que importa.
Los oficiales del tribunal nos dieron algunas instrucciones más, incluido un programa de supervisión temporal para Damon. Un consejero designado por el tribunal lo evaluaría antes de cualquier acceso adicional a Mila. No había terminado. Habría más audiencias, más documentos, más días en tribunales que parecerían campos de batalla. Pero lo más difícil ya había quedado atrás. Esa tarde fuimos directo a casa de mi mamá. No quería estar solo. No quería que Mila volviera a nuestro apartamento y sintiera el silencio que a veces resonaba demasiado fuerte en los espacios pequeños. Mi mamá hizo sopa, aunque afuera hacía calor. Ella siempre hacía sopa en los días emotivos. Dijo que le dio algo que hacer cuando todo lo demás parecía estar fuera de control. Mila se sentó en la mesa de la cocina a dibujar una imagen con crayones mientras yo llenaba más trámites judiciales en el sofá. En un momento, se acercó y me entregó lo que había hecho. Era una imagen de 2 manos sosteniendo un corazón. Debajo, escribió con letras grandes y desiguales: «La verdad es valiente». Lloré entonces. No el tipo silencioso y oculto, sino el que surge desde lo más profundo de tu pecho cuando el dolor finalmente ha encontrado su salida. Mila no dijo nada, ella simplemente se sentó a mi lado, apoyando su cabeza contra mi brazo. Esa noche, antes de dormir, volvimos a nuestro frasco de la verdad. Había estado acumulando polvo durante algunas semanas. Lo sostuve en mi regazo mientras mamá se sentaba frente a mí en su cama. ¿Quieres ir primero?, yo pregunté. Ella negó con la cabeza y señaló la nota doblada que estaba en la parte superior. Lo abrí y lo leí en voz alta. ¿Qué pasa cuando la verdad hiere a la gente? La miré. ¿Escribiste esto? Ella asintió. Su voz era tranquila. No quería lastimar a papá. Simplemente ya no quería tener miedo. Me incliné y tomé la suya. La verdad a veces puede doler, pero el silencio duele más. Lo que hiciste hoy no lastimó a nadie. Te protegiste a ti mismo. Nos protegiste. Eso no está mal. Se quedó mirando el frasco durante unos segundos y luego susurró: creo que deberíamos seguir haciendo esto. Lo haremos, dije. Todas las noches. Esa noche, después de que ella se quedó dormida, entré a la sala de estar y me paré junto a la ventana. Las luces de la calle parpadeaban afuera. Pasaron coches. La vida continuó. Pero todo dentro de nuestro mundo había cambiado. Damon ya no controlaba la narrativa. Ya no controlaba la voz de Mila. Y por primera vez desde el divorcio, sentí que podía respirar profundamente, sabiendo que ya no estaba sola en esta lucha. Mi hija había entrado en un mundo demasiado pesado para su edad. Y ella no solo sobrevivió, lo cambió. La audiencia final sobre la custodia tuvo lugar 4 semanas después del día en que Mela compareció ante el tribunal. Para entonces, todo había cambiado. El consejero designado por el tribunal que entrevistó a Damon presentó un informe detallado. Se describió un comportamiento controlador, inestabilidad emocional y una preocupante falta de empatía por el bienestar de Ma. Él lo negó todo, por supuesto, pero el vídeo habló más fuerte que cualquiera de sus palabras. Combinado con la declaración de Ma, fue suficiente para que el tribunal le quitara sus derechos de custodia sin supervisión. Cuando el juez leyó su decisión final, me quedé sentado en silencio, conteniendo la respiración otra vez. Pero esta vez no fue por miedo. Fue por esperanza. Se me concedió la custodia física y legal completa. Damon tendría visitas estrictamente supervisadas 2 veces al mes en un centro neutral con profesionales capacitados. No habría más pernoctaciones, no más fines de semana con puertas cerradas, no más amenazas susurradas. La voz de Mila había destrozado esa ilusión para siempre. Abandonamos el juzgado en silencio ese día. Mila me tomó la mano mientras bajábamos los largos escalones exteriores. Mi madre caminaba a nuestro lado, con su bolso balanceándose contra su cadera y sus ojos escaneando la acera en busca de Damon, aunque sabíamos que no se acercaría. No había hablado conmigo desde la primera audiencia. Estaba bien con eso. Más tarde esa noche, fuimos a un pequeño restaurante que a Mila le encantaba, el que tenía los reservados rojos y los panqueques con formas de animales. Ella se sentó frente a mí y me preguntó: ¿ya terminó? No mentí. Ahora es más seguro, dije. No hemos terminado de crecer a través de esto, pero ya no tenemos miedo. Ella asintió y removió su leche con chocolate con su pajita. Me alegro de haberlo contado. Yo también. Hay días en los que todavía repito en mi cabeza lo que pasó en la sala del tribunal. La forma en que la cara de Damon cambió cuando Mila habló. La forma en que su voz, clara y tranquila, tenía más peso que cualquier argumento legal presentado ese día.
Mi hija me recordó que la fuerza no siempre viene de gritar más fuerte. A veces, se trata de ser lo suficientemente valiente para hablar cuando no estás seguro de que alguien te escuche. En las semanas posteriores al fallo final, comencé nuevamente la terapia. No porque me estuviera desmoronando, sino porque finalmente tuve espacio para procesar lo que había sobrevivido. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo intentando mantenerme a flote que nunca aprendí a sentirme seguro nuevamente. Eso llevaría tiempo, pero ahora tenía el tiempo. Mila comenzó a dibujar más. Sus bocetos cambiaron. Solían estar llenos de casas sin ventanas y cielos tormentosos. Ahora dibuja árboles con raíces y niños tomados de la mano. Ella dibujó una imagen del frasco de la verdad y la pegó en la pared de su dormitorio. Todas las noches me recuerda que lo revise. Una noche saqué una nota que decía, ¿la gente valiente todavía se asusta? Sonreí y le dije que sí. Simplemente no dejan que el miedo sea el final de la historia. Ella escribió otra unos días después. ¿Pueden los niños también proteger a los adultos? La miré y le dije, ¿lo hiciste? Cuento esta historia porque hay mujeres en este momento sentadas en silencio, preguntándose si la verdad alguna vez será suficiente, preguntándose si alguien les creerá a ellas antes que a la persona que sabe cómo representar la versión correcta de sí mismas en público. Cuento esta historia porque a veces la verdad no surge de un abogado ni de un argumento en un tribunal. A veces proviene de un niño que ha visto más de lo que debería y que decide que quedarse callado ya no es una opción. Solía pensar que ser una buena madre significaba proteger a Mila de todo lo difícil y doloroso. Ahora sé que significa estar a su lado en todo momento, enseñándole a decir la verdad, permitiéndole verme llorar y luego mostrarle cómo es levantarse nuevamente. Todavía tenemos nuestros días difíciles, pero no nos definen. No somos las versiones asustadas de nosotros mismos en las que Damon intentó atraparnos. Somos ruidosos cuando debemos serlo. Estamos en silencio cuando elegimos estarlo. Y somos libres. Mila nos salvó a ambos ese día. Ella no se limitó a traer la verdad a esa sala del tribunal. Ella trajo la luz. Y por primera vez en años, no sentí que la estaba perdiendo. Me sentí como si la conociera por primera vez. Si todavía estás aquí, gracias por escuchar. Esta no fue una historia fácil de contar, pero creo que historias como esta necesitan ser contadas porque en algún lugar, otra madre está sentada en silencio pensando que nadie le creerá. Y quizá ella solo necesitaba escuchar esto. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al vídeo, compártelo con alguien que lo necesite y deja un comentario. Los leo y significan más de lo que sabes. Y si quieres escuchar más historias reales, crudas, honestas y llenas de corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún hay más por venir. Gracias de nuevo por estar aquí. Mantente valiente, sé amable y nunca olvides que la verdad importa.